Después de 2 semanas volvemos al estudio del libro de Romanos y muy pronto vamos a estar terminando este libro. Estamos en el capítulo 15. Sí. Habíamos dicho que la iglesia de Roma, a la que Pablo le escribe esta carta, tenía 2 grupos de personas muy diferentes, de diferente trasfondo, un trasfondo judío, otro trasfondo no judío. Y había esas diferencias culturales y por eso había problemas. Siempre que hay diferencia de trasfondos, a veces surgen conflictos. Y eso pasaba en la iglesia de Roma. A unos se los habían criado diciéndoles desde chiquititos que comer ciertos alimentos era pecado. Y a otros se los había criado diciendo que podían comer de todo. Y que todo estaba bien si daban gracias. Y siempre que hay trasfondos diferentes, surgen problemas o choques entre las personas. Y en este caso habíamos dicho, por la comida. Y es increíble cómo lo que nos enseñaron de pequeños nos queda grabado y afecta nuestra visión de las cosas y afecta cómo enfocamos las cosas. Y esto cuando llegamos al Señor, a veces es difícil de cambiar. Sí. Esto sucede no solamente en la iglesia, sino que se aplica a todas las relaciones humanas. Pasa en el matrimonio también, en la familia, en el trabajo. Lo que de chico te enseñaron y tú crees sin quererlo. Así lo haces. El versículo 17, Pablo les habla a estos 2 grupos en la iglesia y les dice así. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Sí, el reino de Dios no es comida ni bebida. En otras palabras, el ser cristiano no es una serie de prohibiciones o reglas. No es esto no puedes hacer, esto no puedes comer, lo otro. Sí. Hay personas que a veces son nuevos en la fe y vienen y preguntan, ¿es pecado esto? ¿Es pecado lo otro? ¿No? Y la palabra de Dios nos dice bien claro lo que es pecado y lo que no. Y hay otras cosas que no dice claramente, pero ser cristianos no es tener una lista de lo que debemos y no debemos hacer. Aquí Pablo dice, el reino de Dios no consiste en eso. Consiste en otra cosa. Y dice, el reino de Dios, si Dios está reinando en tu vida, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Primeramente dice que ser cristiano es haber entendido la justicia de Dios. Ser cristiano es haber entendido la justicia de Dios. Un día tú entendiste, si eres cristiano, yo soy un pecador. Yo no soy bueno, no soy buena. Soy un pecador, soy una pecadora. Dios es justo y castiga el pecado. Y yo merezco la muerte. Pero Jesús murió en la cruz por mí, para pagar mis pecados. Y cuando yo me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en Jesús, ahí Dios me declaró justo. ¿No eres justo? De este lado del cielo, por lo menos. No eres todavía. Pero Dios te declara justo por lo que Jesús hizo por ti. Y cuando uno entiende eso, no con la cabeza, sino con el corazón, y lo cree, entonces la vida cambia. Martín Lutero fue un monje que estudiaba la Biblia mucho tiempo, y un día llegó a un salmo que dice, Dios, líbrame en tu justicia. Y él se rompía la cabeza pensando, ¿cómo es esto de que Dios puede librarme en su justicia? Si la justicia de Dios solamente me puede condenar, si Dios tiene que aplicar justicia conmigo. Dios no me puede librar, solamente me puede condenar. Pero ahí fue que Dios le habló y entendió que a través de Jesús y del sacrificio que Él hizo en la cruz, toda la ira de Dios se derramó sobre Cristo. Y que creyendo en Cristo, Dios lo declaraba justo. Y no había ninguna condenación sobre Él. Justo por medio de la fe.
Y dice Martín Lutero que ese día fue como ver salir el sol, todo se empezó a ver claro y todo cambió en su vida. ¿Has tenido tú esta experiencia? Tú puedes saberlo con la cabeza, pero si tú no has entendido que Dios te declara justo por la fe en Jesús y que todo el precio de tu pecado fue llevado sobre Cristo, entonces todavía no has entendido en el fondo de tu corazón lo que es ser un cristiano. Número 2 dice que ser cristiano, además de entender la justicia de Dios a través de Cristo, ser cristiano es tener paz con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, pero ahora fuimos reconciliados con Dios a través de la cruz de Cristo. Y no hay nada más maravilloso que saber que Dios nos perdona y nos da su paz. La mayoría de las personas que recién se convierte, lo primero que dice es, ahora tengo paz. Ahora tengo paz. Una paz que no se puede comprar y no se puede imitar de otros. Es la paz de Dios. Saber que estás en paz con Dios, que todos tus pecados ya han sido perdonados, que Dios no te culpa porque ya fue llevado eso por Cristo. Así que ser cristiano es tener la justicia de Dios en tu vida. Aunque no eres justo, Dios te declara justo por la fe en Jesús. Y ser cristiano es tener paz con Dios. ¿Sí? Antes eras enemigo de Dios, pero ahora estás en paz con Dios. Y ser cristiano, dice, es gozo en el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. Salmos dice, feliz, dichoso el hombre cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Sí? El cristiano es una persona que tiene gozo, tiene esperanza, porque ha sido perdonado y porque su vida se apoya en las promesas de Dios, las promesas de Dios. Versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo, es decir, con un corazón lleno de la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo del Espíritu Santo, cuando tú sirves a Cristo con este corazón, agradas a Dios, le das la gloria a Dios y es aprobado por los hombres. Quiere decir que tu vida se vuelve un testimonio para las personas que están alrededor. Ahora, yo te pregunto, ¿para qué tú estás viviendo? ¿Para qué tú estás viviendo? Aquí Pablo dice que hay dos formas de vivir. Una es vivir para el reino de Dios, para dar la gloria a Dios, para darle a conocer. Otra es vivir para nosotros mismos, vivir para comer, dormir, trabajar y pagar cuentas. Pablo dice, la vida es más que eso. La vida es vivir para el reino de Dios. Y esto es importante porque, hablando de la comida, muchos de los hermanos que estaban aquí tenían problemas porque se peleaban por la comida, habíamos dicho, ¿sí? Y por cosas secundarias. ¿Sí? Y Pablo le dice, lo importante no es lo que comes, sino lo que le das de comer a tu corazón. Eso es lo importante. No lo que comes, sino lo que le estás dando de comer a tu corazón. Esa es la clave. Voy a pedir que muestren una foto. Sale. Ayer fuimos 4 parejas que estamos cumpliendo 30 años de casados, fuimos a celebrar juntos. A nosotros nos gusta celebrar porque nos casamos en el mismo año. Y hemos comido comida peruana, rica, sí, cada uno diferente. Y unos comieron lomo saltado, otros comieron chupe de camarones, otros comieron arroz con mariscos y otros comieron asado con puré. Y comimos rico. Pero ¿saben una cosa? Lo que comimos ayer no nos afecta espiritualmente, hoy. Nada de lo que comimos, aunque estaba muy rico, nos afectó espiritualmente para hoy. Sin embargo, lo que hablamos, conversamos y compartimos, sí nos afectó espiritualmente nuestro corazón. Y estuvimos compartiendo en 30 años de matrimonio cómo Dios nos ha sostenido en momentos difíciles, cómo Dios nos ha ayudado y dado sabiduría cuando pasamos momentos de tristeza.
Compartimos cómo Dios nos ayudó con la crianza de nuestros hijos, cuando no sabíamos cómo hacer. Y también compartimos las cosas que Dios nos ha enseñado en estos 30 años. Eso que le dimos de comer a nuestro corazón, esa conversación, sí nos afectó para darnos gozo y alegría. No es lo que tú comes y le das a tu estómago, sino lo que tú le das a comer a tu corazón, lo que tú hablas, lo que tú dices, lo que tú compartes con otros, lo que le das de comer a tu corazón es lo que afecta tu vida espiritual. Por eso Pablo dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, no es lomo saltado o arroz con mariscos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y si tu corazón no está lleno del gozo del Señor, de la paz y de la justicia de Dios, vas a tener la paciencia corta. ¿Cómo comienzas el día? ¿Cómo comienzas el día? ¿Qué le das de comer a tu corazón cuando tú te levantas cada mañana antes de irte a trabajar? A tu estómago, bueno, le darás una tostada, un café con leche, no sé qué comes a la mañana. Pero ¿qué le das de comer a tu corazón para vivir ese día? Porque de eso va a depender tu vida. La manera en que tú vas a vivir ese día, cómo vas a ver las cosas y cómo tú vas a responder a todo lo que venga. ¿Entienden? Y Pablo dice, el reino de Dios no es comida, pero es gozo, paz en el Espíritu y es justicia. Y de eso es que necesitamos llenar nuestro corazón. ¿Y por qué dice esto a los hermanos que tenían problemas en la iglesia? ¿Por qué les habla esto? Porque sabía que si su corazón estaba lleno del gozo del Señor, del amor del Señor, de la justicia de Dios, de la paz de Dios, la forma en que ellos iban a reaccionar entre ellos iba a ser muy diferente. Por ejemplo, John Piper dice que desde que nos levantamos a la mañana nosotros, ya desde que tú sacas tu pie desde la cama, ya tu mente te está lloviendo un montón de pensamientos desde que te empiezas a bombardear. Tú te levantas y empiezas a pensar. Y tu cabeza empieza a trabajar y empiezas a pensar un montón de cosas. Y empiezan a fluir pensamientos en tu cabeza que nos te dicen muchas cosas. ¿Sí? Y gran parte de esos razonamientos no se ajustan a la palabra de Dios. ¿Sí? No se ajustan a la palabra de Dios. Y si tú continúas rumiando en esas cosas y pensándolas, terminas desanimado, enojado, deprimido o actuando de manera equivocada. ¿Nunca te pasó? Por ejemplo, vamos a suponer que tu esposa o tu esposo la noche anterior te dijo algo que no te gustó. Te dormiste y te levantaste pensando en eso. Y te levantas a la mañana y te lavas los dientes y te miras al espejo y estás pensando en lo que te dijo. ¿Por qué te lo dijo? ¿Por qué te lo habrá dicho? ¿Y cómo le puedes responder? Y tú sigues pensando así. Luego, tú tomas tu desayuno, haces 5 minutos de break para leer la Biblia y leer el devocional del día, el que manda Miguel, el que manda Anita, lo lees los dos y oras 5 minutos y lo cierras y vuelves a seguir pensando en lo que tu esposo te dijo, por qué te lo dijo y lo que le vas a contestar. Y sigues escuchando tus propios pensamientos y la palabra que acabaste de leer tan hermosa no llegó a afectar tu corazón. Y sigues pensando y escuchándote a ti mismo. Y llega el mediodía y estás en la fábrica trabajando y ya estás enojado, más enojado que estuviste anoche con tu esposo. ¿Por qué? Porque tú has estado escuchando y has estado razonando y has estado rumiando esos pensamientos. ¿Sí? Y eso nos pasa. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? ¿Cómo se cambia eso? Después terminó el día, llegaste a la casa y tu esposo o tu esposo no te dijo nada todavía, pero ya tú le das toda la sarta de cosas que tú has estado pensando que le ibas a decir.
¿sí? Y cómo se contrarresta esto. Y la clave la tenemos en la palabra de Dios. En Salmo 42, verso 5, el salmista dice, y se habla a sí mismo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista está turbado, está triste, está angustiado y se predica a sí mismo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, te ordeno que esperes en Dios, porque aún le he de alabar. Salvación mía y Dios mío. Dios es el que me salva, Dios es el que me cuida, Él es mi Dios. Por eso le ordeno a mi corazón a que confíe, a que le crea. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿qué le das de desayunar a tu corazón todas las mañanas? ¿Tus propios pensamientos, tus propios razonamientos, o le das de comer la palabra de Dios, las promesas de Dios, el amor, el gozo, la justicia, la paz del Espíritu del que Pablo está hablando en el versículo 17? Sí. Y cuando tú alimentas tu corazón con la verdad de Dios y no con tus propias ideas, entonces ese día tú lo vas a comenzar de manera diferente. Y cuando en el trabajo alguien te conteste feo, alguien te diga, tú vas a poder responder como el Señor quiere que respondas y no como tu carne está disponible a hacerlo. Sí. Así que, ¿qué es lo que dice aquí el salmista? ¿Qué es lo que hace? Se predica a sí mismo. Y necesitamos aprender a predicarnos a nosotros mismos. Está bonito leer el devocional y está bueno, pero ¿sabes qué? No lo sueltes hasta predicártelo a tu propio corazón. No te quedes con, qué bonito, qué lindo, ya, y sigas otra vez escuchando tu propio pensamiento. ¿Sí? Predícatelo a ti mismo. Esto es muy bueno. No sé si aquí mis hermanas les habrá pasado, pero a veces las mujeres tenemos tendencia a deprimirnos o desanimarnos. Es muy bueno esto de poner en práctica, esto de predicarnos a nosotras mismas la palabra de Dios. ¿Sí? Predícate a ti mismo, como hace el salmista, la palabra de Dios. ¿Sí? El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz, amor y gozo en el Espíritu. ¿Sí? No es lo que comes, sino lo que le das de comer a tu propio corazón, lo que tú eres. Vas a reaccionar, vas a pensar, vas a hacer ese día según lo que tú le has dado de comer a tu propio corazón. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que te predicaste a ti mismo? Y que le obligaste a tu corazón a creer en una promesa de Dios. Inténtenlo, hermanos, y van a ver cómo cambia el ánimo de nuestro corazón. Romanos 14, versículos 17 y 18 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por el que en esto sirve a Cristo, va a haber un resultado. Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Es testimonio a la gente. Entonces, cuando vayas al trabajo, cuando te encuentres con personas que te responden mal, entonces vas a responder de una manera que sea testimonio. ¿Sí? Te va a salir solo. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Aquí, en este pasaje, Pablo usa 3 veces la palabra así que, como una conclusión. Lo usa primeramente en el versículo 13, cuando dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros,
sino más bien decidamos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 19, que leímos recién, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el versículo 15:1 dice, así que también, así que los que somos más fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. 3 así que usa. 3 cosas que debemos hacer para guardar la paz. Número 1, ya lo vimos antes, en las semanas anteriores, dice así que dejemos de juzgar unos a otros. Y hoy vamos a ver esto del versículo 19 que dice, sigue lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La palabra seguir significa perseguir con anhelo. Usa la imagen de una persona que está persiguiendo a otra. ¿Sí? Y debemos perseguir la paz, lo que contribuye a la paz. Así como cuando eras enamorado, perseguías a la que iba a ser tu enamorada y la seguías para todos lados y estabas pendiente de buscar una oportunidad para conversar con ella, de esa misma manera Pablo está diciendo, persigue todo aquello que contribuya a la paz. En tu trabajo, en tu matrimonio, en tu hogar, en la iglesia y en donde estés. Tienes que ser una persona que siempre está persiguiendo cómo hacer para que haya paz. ¿Sí? Y lo que sirve para edificar. ¿Sí? A veces, para contribuir a la paz, hay que dejar pasar la ofensa. Hay personas que no dejan pasar nada. Hay veces que para contribuir a la paz hay que perdonar. Y a veces, para contribuir a la paz hay que ceder. Las semanas anteriores estuvimos con las hermanas del grupo de Perú que vino para hacer EMA, 12 mujeres muy diferentes la una de las otras, muy distintas, con carácter diferente, trasfondo diferente, cada persona tenía su manera de ser, bien distintas. Y nosotros estábamos acompañándoles en todo el preparativo. Y cuando hay muchas mujeres, y todas muy diferentes, ustedes se imaginarán lo que es eso. No faltaba cuando que uno piense así o el otro piense así. No faltaba que uno lo hace así o otro lo hace así. Sin embargo, una cosa que nos impresionó mucho es la capacidad de ceder que cada una tenía por amor. La capacidad de dejar pasar, de ceder, de perdonar, de decir, bueno, lo hacemos a tu manera. Y eso nos impactó mucho a las que estábamos mirando. Cuando una persona está queriendo contribuir a la paz, eso se nota. La persona orgullosa no cede. Es capaz, por no ceder, de romper una relación familiar, de romper un matrimonio, de romper una amistad. Es capaz de dejar un trabajo o es capaz de dejar una relación si no le dan la razón. La persona que es orgullosa no cede. Pero el que está anhelando contribuir a la paz dice que tiene un corazón diferente. Y dice también debemos contribuir a la mutua edificación. Edificar significa sumar, agregar. Sí. Y necesitamos preguntarnos, ¿esto que yo digo o hago, le agrega a mi hermano? ¿Le ayuda? ¿Lo edifica? ¿Es de ayuda? ¿O al contrario? No, lo derriba. Y es triste escuchar cristianos que en presencia de personas nuevas, a veces
hablan cosas o dicen cosas que son de tropiezo, dando mal testimonio, y hace que la persona tropiece o se aleje del Señor. Pablo dice, ustedes sean de los que persiguen la paz y la mutua edificación. Edifíquense unos a otros. Y sigue diciendo el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. No destruyas la obra de Dios por causa de cosas pequeñas. ¿Se puede destruir la obra de Dios? Yo pregunto. ¿Se puede destruir la obra de Dios? Si no se pudiera, no lo diría. Dice, no destruyas la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por cosas pequeñas. Versículo 20 hasta el 23 dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando un cristiano con su mal ejemplo, su egoísmo, su orgullo, es de tropiezo a otro, lo que hace, dice la palabra, es destruir la obra de Dios. Estamos destruyendo la obra de Dios. Jesús pasó su última noche orando, y su última oración, de manera repetida e insistente, él oró por los discípulos para que sean uno, así como el Padre y yo somos uno. Que sean uno para que el mundo crea. Eso es lo que había en el corazón de Jesús. Y Pablo aquí dice, no destruyas la obra de Dios por comida o bebida o cosas pequeñas con tus hermanos. ¿Qué debemos hacer? Versículo 15, 1 al 3. Y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La palabra fuerte quiere decir maduro. Siempre que hay una cuestión, hay un maduro y un inmaduro, o dos inmaduros. Pero aquí dice que los fuertes es la persona madura, y la persona madura es la que le toca tener paciencia. Sí. El que es maduro dice que le toca tener paciencia. Hasta que el otro crezca. Sí. Hay veces que los hijos pasan por una etapa en que dicen muchas cosas, pero los padres maduros, ¿qué hacen? Piensan, ya van a crecer. Entonces no se resienten, no se lastiman, no se enojan, porque saben que se está formándose, está creciendo. Su mente va a cambiar. Un día su forma de pensar va a madurar. Está en proceso. Y cuando nosotros vemos a los hermanos en Cristo y vemos que el Señor, el que empezó la buena obra en mi hermana, en mi hermano, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. No la va a dejar por la mitad, la va a terminar. Entonces yo puedo tener paciencia. Puedo alegrarme que no por él o ella, sino alegrarme por el Dios fiel que comenzó la buena obra en esa persona. Y entonces puedo tener paciencia, mirando la promesa de Dios y mirando la fidelidad de Dios. Y cuando tú no te entiendes con tu esposo o con tu esposa, pero tú puedes confiar en ese Dios que te prometió que lo que empezó lo va a terminar,
tú puedes estar tranquila, tranquilo, confiando y esperando, y puedes tener paciencia. Porque Él es fiel. Entonces Pablo les anima a los hermanos. No le dice, tú tienes razón o tú no tienes razón. Le dice, ¿saben qué? Hay unos que son más maduros que otros. El que es maduro tiene que soportar la flaqueza de los débiles. Los débiles son los inmaduros. La palabra soportar aquí significa llevar la carga. La imagen que Pablo usa es como de unas personas que van con mochilas, todas de diferente tamaño, y van como subiendo una ladera, quieren llegar a la meta. Entonces el que es maduro, el que es más fuerte, dice que le agarra parte del cargamento del que tiene menos fuerza y se la pone encima y juntos vamos para adelante hasta que lleguemos a la meta. Esa es la imagen que usa. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y dice, y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Y esto va en contra de todo lo que nosotros nos gusta y queremos, porque nos gusta agradarnos a nosotros mismos. Y Pablo dice, no, los que somos fuertes, llevemos la carga y soportemos las flaquezas y debilidades de los que son menos maduros. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esto, entonces llevo la carga de mi hermano hasta que madure. Y vamos a llegar a la meta. Sí. Charles Swindoll, en su comentario del libro de Romanos, dice, los fuertes o los maduros son personas que han superado los obstáculos, han sufrido y han superado muchos obstáculos. No tratan de agradar a la gente y no creen en la justicia basada en su propio desempeño. Los fuertes saben en lo íntimo que son justos solamente por la gracia del Padre, por la presencia del Espíritu que mora en su interior. Descansan confiados en su eterna seguridad, sabiendo que nada tienen que probar y todo dar. Nada que probar y todo dar. Eso es una persona madura, que no tiene nada que probar y todo para dar. ¿Sí? Así que frente a un conflicto, sea en tu matrimonio, en tu hogar, con un hermano o en tu trabajo, ¿eres maduro o inmaduro? ¿Edificas, le sumas, le agregas o le quitas? ¿Procuras la unidad o causas división? ¿Piensas en ti mismo o piensas en los demás? Algunos de ustedes no saben esto, pero cuando la iglesia de Monterrico por primera vez comenzaron a ayudarnos para hacer primero Alma y después Emma, ellos enviaron un equipo para ayudarnos. Pero cuando mandaron el primer equipo de 17 parejas para hacer la primera encuentro matrimonial, ellos invirtieron mucho tiempo, amor, dinero, esfuerzo en nosotros como iglesia. Y estamos realmente muy agradecidos. Lo siguen haciendo, de hecho. Pero lo que yo no sabía, y recién ahora yo me entero hace poco, es que en ese tiempo en que ellos hicieron todo eso por nosotros, todavía no habían terminado de pagar el templo. La iglesia les quedaba chica y necesitaba un entrepiso, pero no se hacía porque no estaba todavía el dinero. Necesitaban aire acondicionado, pero no lo habían puesto porque todavía no estaban todos los recursos. Pero sin embargo, a pesar de eso, invirtieron muchísimo por amor a nosotros. Y entonces esta vez cuando ellos vinieron y pudieron ver parejas que habían conocido al Señor a través de ese ministerio, me dijeron, valió la pena
servir al Señor y dar con amor para Él. Y Dios fue fiel en proveerle lo que necesitan. Nada que probar y todo que dar. Algunos pueden decir, qué bueno que vinieron las hermanas. Pero para los que estuvieron en la semana compartiendo con ellas, saben el sacrificio que hubo detrás de todo ese amor. Algunas de ellas venían con su botellita de agua y no ponían la moneda en la máquina para comprarse algo para tomar. Iban y sacaban del caño y la llenaban cada vez que se vaciaba. Eso es amor, eso es dar. Y eso es algo que nosotros necesitamos imitar y nos ha desafiado muchísimo. Entonces, nuestra oración fue, Señor, ensancha nuestro corazón como iglesia. Que un día nosotros podamos hacer eso mismo por otra congregación que esté empezando, que esté naciendo, que esté necesitando. Podamos dar de los recursos que el Señor nos da. Pastor Rogelio Nonini dice en su comentario del libro de Romanos, nosotros no tenemos que pensar en nosotros mismos. ¿Cuántas veces llegan a nuestra congregación personas nuevas, algunos ya salvos, otros buscando la salvación, y no los atendemos? Tampoco les dedicamos tiempo para sentirse bienvenidos. Muchas veces los saludamos y les decimos, estamos felices de tenerte con nosotros, pero luego los dejamos solos porque tenemos que hablar con nuestros amigos o porque tenemos que irnos, porque tenemos compromisos sociales o familiares. Pablo dice que no tenemos que agradarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que pensar en los otros, así como Jesús pensó en nosotros. Jesús no se agradó a sí mismo, sino que se dio por cada uno de nosotros. Termino leyendo Filipenses capítulo 2, verso 1 al 8. Filipenses 2, 1 al 8. Dice así, por tanto, dice Pablo, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, y si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por Jesús, gracias por el ejemplo de amor, de entrega. Y gracias, Señor, te damos también, porque siendo tan diferentes unos de otros, tú nos haces un cuerpo en Cristo. Que seamos, Señor, uno para el otro, personas que edifiquemos, personas que ayudemos, que llevemos la carga de nuestro hermano y con la esperanza puesta en que un día, cuando estemos en tu presencia, vamos a hacer lo que debemos ser. Pero mientras, Padre, de este lado del cielo, en que luchamos con tantas cosas en el día a día, ayúdanos a través de tu palabra, tu espíritu, tu poder, tu amor, tu paz,
ayúdanos a edificarnos unos a otros. Gracias, Señor, por la obra preciosa que comenzaste en cada uno. Y gracias porque tú eres fiel para terminarla hasta el día de Cristo. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Ensancha nuestros corazones. Ensancha nuestros corazones en casa, con nuestra familia. Que no seamos, Señor, estrechos, mezquinos, preocupados de nosotros mismos, sino todo lo contrario, que podamos dar testimonio de tu amor. Para los hijos, para los parientes que no te conocen, para los vecinos, para los compañeros en el trabajo. Señor, ayúdanos a reflejarles tu amor, para que un día ellos te conozcan, así como nosotros te conocimos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.